Hola, hola, temativos y temativas. Mi nombre es Jessica y lo sé después de mucho, pero mucho tiempo. Estoy de nuevo acá. Agradezco sus views, sus comentarios y sus likes. Antes de iniciar con el video me gustaría agradecerle a mis nuevos suscriptores. Entonces a las personas que vienen directamente al video del libro, pues en la parte de la descripción va a estar el minuto exacto en el que va a iniciar. Entonces, ahorita comienzo con los saludos. Me gustaría saludar a Sandra, Carlos, Anaid, Berenice, Silvia, a Lilian, a Isabel, a Dan, a Siena y a Umeikipa. Quiero enviar un fuerte abrazo y un gran saludo al equipo de Umeikipa y a la maestra Loreta Cornejo que nos ha dejado un comentario en el video de cartas a Pedro. Le quiero dar muchas gracias por su comentario, por el apoyo y pues qué bueno que les guste. Y si ustedes se preguntan por qué no me saludó si yo me suscribí a su canal, pues déjeme contarle que su usuario en YouTube está como privado, entonces eso impide que yo pueda verlos desde la plataforma de YouTube Studio. Entonces, para que yo pueda saludarlos en el próximo video, necesito que su usuario esté público y así con mucho gusto los voy a saludar. A todos los que mencioné, muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por su suscripción a pesar de mi alejamiento. Bueno, entonces sin más, ahora sí, comenzamos. Ideas en psicoanálisis, el complejo de Edipo de Robert M. Young. Todos los textos freudianos traducen anxiety por angustia. La traducción establecida de las obras completas de Melanie Klein y autores de la llamada Escuela Inglesa utilizan ansiedad, depresiva, esquizoparanoide, de separación, etc. En textos más actuales que estos últimos, la misma noción vuelve a aparecer como angustia, depresiva, de separación, etc. En este libro seguimos el último criterio. Introducción. Siempre me pareció extraño que el mito y el complejo de Edipo se hallaran en el corazón mismo de nuestra condición de seres humanos. Esto me resulta tan excéntrico, tan extravagante, como me resulta cómico y poco digno ser excitado sexualmente por dos masas colgantes de grasa con unos pezones en el centro, o por una vena dilatada debajo de la cual cuelga una bolsa. Pero lo cierto es que la evolución, la cultura y la moda nos han dispuesto de este modo, con la sexualidad y el triángulo edípico entremezclándose y constituyéndose en preocupaciones inconscientes durante toda la vida, con ramificaciones tanto en la historia personal como en la social. Las ideas freudianas del complejo de Edipo. Sigmund Freud desarrolló la idea del complejo de Edipo en los comienzos del siglo XX, apoyándose en su experiencia clínica, su autoanálisis y el ciclo de obras del dramaturgo griego Sófocles, en especial Edipo Rey, en la que Edipo mata a su padre y se casa con su madre, lo cual le acarrea espantosas consecuencias. La tragedia deriva de que Edipo ha quebrantado el tabú que rige contra el incesto. En la práctica cotidiana, la frase complejo de Edipo significa por lo común que entre los 3 y los 6 años, los niños de ambos sexos tienen intensos sentimientos de amor hacia uno de sus progenitores y quieren poseerlo en forma exclusiva, a la vez que tienen fuertes sentimientos negativos contra el otro progenitor. Los varones aman a su madre y odian a su padre. También las niñas experimentan al principio estos sentimientos, pero luego
los dejan atrás y pasan a odiar a la madre y a tratar de poseer al padre. En el plano inconsciente, sus sentimientos hacia el progenitor deseado del sexo opuesto son sexuales, y en cambio, los que abrigan hacia el del propio sexo son homicidas. Si el desarrollo del niño o la niña se desenvuelve en forma normal, estos llegan a comprender que la unión de sus padres es beneficiosa para él o ella, y aprenden a contener sus sentimientos posesivos y hostiles. La superación del complejo de Edipo da paso a la conciencia moral o superyo. El niño aprende a no dejarse llevar por sus impulsos violentos y a obedecer las reglas de la civilización y las convenciones de la cultura y la sociedad, entre las cuales la fundamental es el tabú del incesto. Los intensos sentimientos edípicos resurgen en la adolescencia, periodo en el cual los jóvenes son típicamente rebeldes, experimentan con su identidad sexual y ocasionan trastornos a veces serios a sus padres. Pensemos en la angustiosa falta de comunicación entre James Dean y su padre en la película Rebelde sin causa, o en el quiebre insuperable de dicha comunicación entre el padre y la hija, así como entre el hijo del vecino y su padre en Belleza Americana. Las personas que no logran elaborar como corresponde su complejo de Edipo permanecen inmaduras, incapaces de avanzar, enredadas en relaciones difíciles con uno de sus progenitores o con ambos, tienden a actuar con dificultades psicológicas en lugar de contenerlas y o se sienten estancadas en sus relaciones o en su carrera profesional. No pueden controlar sus impulsos, sufren dificultades para relacionarse con las figuras de autoridad y son víctimas de toda una gama de otras perturbaciones. Pensemos en la vida asfixiante que lleva Brick Polly, en la relación con su esposa y su padre patriarcal, el gran papá, en la versión cinematográfica de El gato sobre el tejado de zinc caliente, película estrenada en 1958, obra original que fue publicada en 1955. Las vicisitudes de un complejo de Edipo no resuelto suelen transmitirse a lo largo de varias generaciones. El hecho de haber tenido una mala relación con uno o ambos progenitores le vuelve más difícil a un individuo criar a sus propios hijos. Algunos sostienen incluso que el complejo de Edipo y sus vicisitudes influyen en la orientación sexual. Un fuerte apego a una madre dominante, sumado a un padre débil o ausente, fueron factores fundamentales en la etiología de la homosexualidad masculina en el protagonista de otra obra de Tennessee Williams, De repente el último verano de 1958. Hay, no obstante, autores que critican enardecidamente que se establezca este vínculo. Se trata de cuestiones de peso, que según afirmó Freud en El malestar en la cultura 1930, sientan las bases históricas y emocionales de la cultura, el derecho, la urbanidad y la decencia. Una vez más podemos preguntarnos en este caso, ¿cuáles son los elementos esenciales? En primer lugar tenemos el triángulo edípico, por el cual el niño de 3,5 a 6 años pretende tener acceso exclusivo físico, intelectual y emocional a su progenitor del sexo opuesto, pero debe soportar las pretensiones del progenitor del mismo sexo, anteriores a las suyas. El niño teme que este último se vengue de él y pronto comienza a sentirse culpable por sus deseos incestuosos y sus impulsos asesinos. La culpa pone de manifiesto la presencia del superyo, que según Freud es el heredero del complejo de Edipo. Toda esta cuestión relacionada con la sexualidad y la autoridad se vuelve a plantear en la adolescencia y puede resurgir ante la muerte de uno u otro de los padres. Los pacientes que no han elaborado como corresponde estos ritos de pasaje quedan con problemas edípicos irresueltos. Uno de los principales que inhibe la satisfacción
y los logros personales es el temor a sobrepasar al padre o a la madre, temor que genera el de la represalia, por este triunfo edípico. Otro es la peligrosa creencia de que uno puede ser adulto sin crecer en lo emocional, ya que entonces el sujeto espera soluciones mágicas o ilusorias para los problemas que le representan en la vida. Amén de las reservas que yo he tenido sobre el complejo de Edipo en general. Me ha costado aceptar el lugar central que se le concede al triángulo edípico en el psicoanálisis y la psicoterapia. Comprender que el espacio analítico es un espacio edípico. Los pacientes vivencian en sus terapeutas como figuras parentales y se enamoran de ellos como antaño lo hicieron de sus progenitores. La dinámica familiar edípica resurge dentro del encuadre analítico. La relación analítica implica que el paciente propone continuamente el incesto y el analista declina esta propuesta en nombre de la abstinencia analítica y con la esperanza de que en ese vínculo pueda trascenderse los deseos incestuosos. Invariablemente, la ruptura del encuadre analítico significa el riesgo de que se abuse de un niño, ya que a eso se reduce precisamente el hecho de acostarse con un paciente o expaciente. Martin Bergman expresa muy bellamente estas ideas en un ensayo sobre el amor de transferencia, donde menciona el caso del paciente que se enamora de forma romántica de su terapeuta. En la situación analítica se hacen conscientes las imágenes de la vida temprana y así se las despoja de sus potencialidades dinamizadoras. La revelación de la fijación incestuosa que está por detrás del amor de transferencia afloja los lazos del incesto y allana el camino para un amor futuro que esté libre de la necesidad compulsiva de repetir la triangulación edípica. En un estado de salud, los prototipos infantiles no hacen sino dinamizar el nuevo enamoramiento, en tanto que en la neurosis evocan también el tabú del incesto y la necesidad de una nueva triangulación que repita el triángulo de la situación edípica. Respecto a de los pacientes que mantienen relaciones amorosas con sus exterapeutas, Bergman sostiene que afirman lo siguiente: a diferencia del resto de la humanidad, me siento autorizado a desobedecer el tabú del incesto, aludiendo el duelo que éste comporta, y a poseer sexualmente a mi progenitor. Tengo derecho a ello debido a lo mucho que he sufrido o simplemente porque soy una excepción. Desde el punto de vista del terapeuta, si la relación transferencial se vuelve sexual, pasa a representar simbólica e inconscientemente el cumplimiento del deseo de que no sea preciso resignar el objeto infantil de amor y de que se pueda reencontrarlo en la realidad de amor incestuoso. Esta es una variante del tema de Pigmalión. La relación analítica solo funciona en la medida en que el terapeuta demuestre, como dice Freud, que está a salvo de toda tentación. Si se explora más a fondo la dinámica edípica, tal como se la experimenta en la relación clínica psicoanalítica, se encuentra la fantasía del coito parental, que el paciente debe superar dejando atrás en lo posible la fantasía inconsciente de algo violento y temido, y pasando a una fantasía más benévola, o cuyo abrigo pueda sentirse seguro y beneficiado por la unión de sus padres. La práctica clínica fue venciendo poco a poco mi escepticismo conceptual sobre el complejo de Edipo. En efecto, este se presentaba una y otra vez en el material clínico. Algunos de mis pacientes no logran progresar debido a que no tienen ninguna fantasía sobre la unión de sus padres y creen, en cambio, que se interponen entre estos en la cama, impidiéndoles consumar dicha unión. Estos pacientes no prosperan en ninguna relación a raíz del daño que inconscientemente creen haber causado. Los resultados más habituales de estos son el estancamiento, la perduración de anhelo y la falta de satisfacción.